de esta noche es enviados. Y quiero comenzar con este pensamiento. ¿Saben ustedes quién es John Newton? John Newton fue el que escribió el himno súper conocido, Sublime Gracia, o Amazing Grace. ¿Sí lo han escuchado? Es muy popular. Y este hombre escribió este precioso himno. Él era antes un hombre que vendía esclavos. Y el Señor le tocó su corazón, lo convirtió y fue uno de los grandes abolicionistas, de aquellos que estuvieron en contra de la esclavitud. Y me llamó mucho la atención el epitafio que tiene él en su tumba. El epitafio es esa frase que se pone ahí. Y este es el epitafio que tiene John Newton en su tumba. Dice: John Newton, clérigo o pastor, una vez infiel y libertino, siervo de esclavos en África, fue por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe durante mucho tiempo que antes había trabajado por destruir. ¡Qué hermoso epitafio! El hombre que había luchado por destruir la fe ahora es el hombre que predicaba la fe. Aquel que vendía esclavos ahora luchaba por liberarlos. Aquel que odiaba a Cristo ahora es un esclavo de él. Y esa es la vida, yo creo, no solamente de John Newton, pero yo creo que es la vida que describe a cada uno de nosotros los cristianos. Fuimos liberados no para no tener un amo, fuimos liberados para servir a un nuevo maestro, el Señor Jesús. ¿Quién dice amén? Fuimos liberados no para mantenernos en silencio, pero para tener un nuevo mensaje, el mensaje del evangelio. Fuimos liberados no para alabarnos y servirnos a nosotros mismos, pero para servir a los demás. Esa es la vida de John Newton, esa es la vida nuestra. En la historia de hoy vamos a ver a Jesucristo, que siempre ha sido en Marcos el personaje principal. Y si ustedes estuvieran viendo una película, ustedes saben que el personaje principal es el que siempre habla, tiene los mayores diálogos, el enfoque es él y Cristo siempre es el enfoque de la Biblia. Amén. Marcos sin duda es así, pero este día vamos a ver por primera vez en todo lo que hemos estudiado de Marcos, que ya estamos en el capítulo 6, por primera vez a los discípulos interactuar. Estos que parecían el personaje de relleno, los extras en la película de Jesucristo, hoy los vamos a ver interactuar. Jesucristo los va a comisionar para que vayan, para que salgan y anuncien el evangelio. Y esa es la idea de este mensaje, hermanos, que Jesucristo, así como envió a los discípulos, también nos ha enviado a nosotros. Nos ha enviado para dar el mensaje, el único mensaje que da esperanza, el único mensaje que vale la pena compartir, el mensaje del evangelio. Y vamos a ver el día de hoy 4 verdades acerca de este mensaje o de esta verdad de ser enviados. Y la primera verdad es esta, ahí está en sus pantallas. Todos somos enviados. Todos los que somos hijos de Dios, todos somos enviados. Abran sus Biblias, estamos en Marcos capítulo 6 y vamos a iniciar leyendo versículos 6 al 10. Marcos 6, versículos 6 al 10. ¿Están ahí, hermanos? Dice la palabra: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. ¿De cuántos? De 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Esta es la palabra del Señor y vemos, hermanos, lo primero que el Señor está haciendo. Recuerden, Él regresa y Él sale, su mensaje, su tarea es enviar o predicar el mensaje del evangelio. Algunos creyeron, algunos otros no. Sin embargo, ahora el Señor Jesucristo reúne a los 12 y dice aquí, comenzó, versículo 7, comenzó a enviarlos de 2 en 2. Me llama mucho la atención esta palabra que dice comenzó. No dice los envió, sino que
comenzó. Esta es una palabra que indica una acción continua. Jesús sigue enviando. Si ustedes recuerdan de la gran comisión, Mateo capítulo 28, toda autoridad me has dado en el cielo y en la tierra, por tanto, ¿qué? Id. Id y haced discípulos, vayan, anuncien el evangelio. Jesús continúa comisionando, enviando a sus discípulos. Si tú eres un seguidor de Jesucristo, tú eres un misionero. ¿Oíste eso? Si eres seguidor de Jesucristo, tú eres un misionero. Tengo un problema con la palabra misionero cuando la interpretamos como hoy se interpreta. Pensamos que un misionero es aquel que anda en África o en China o en Centroamérica o en alguna isla por ahí lejana y dices tú, oh, yo soy misionero. O algunas personas dicen, yo quisiera ser misionero y te imaginas por allá de misionero en Hawái, ¿verdad? Y quiere ser el misionero, pero ese no es un misionero, o esa es una porción del misionero. El misionero es aquel que tiene una misión, un mensaje, y Dios, Cristo, nos dio a todos la misión de compartir el evangelio. Todos somos misioneros. Y si tú dices ser seguidor de Cristo y no estás cumpliendo con la misión del Señor, tienes que evaluar exactamente dónde está tu corazón. ¿Dónde está tu prioridad? Todos aquí, sin excepción, grandes y pequeños, ricos y pobres, altos y chaparros, todos hemos sido llamados a predicar el evangelio de Jesucristo, las buenas noticias. Jesucristo sigue enviando. Y si tú nunca estabas esperando que Jesús se te apareciera como a Pablo y te dijera, ve, te digo, Jesús no se te va a aparecer, pero esta noche el Señor te está diciendo, ve. Esta noche el Señor te está diciendo, tú eres uno de esos misioneros. Pero no eres misionero solo. Miren lo que dice la Escritura. Jesús envió a los discípulos ¿de cuántos? De 2 en 2. Es que somos una comunidad misional o una comunidad misionera, hermanos. Fuimos llamados a ser misioneros como comunidad, como familia en Cristo. Esa es la bendición de estar en familia. El Señor nunca dijo, vayan, nunca los mandó solos. Por ahí anda un grupo de personas, los testigos de Jehová, que andan de 2 en 2, o los mormones que andan de 2 en 2. Hicieron eso, de esta historia, una ley que tienen que andar 2 en 2 en la calle, pero esa no es la idea. La idea de Jesucristo es que ninguno de sus hijos anda solo. Que nosotros hemos sido llamados a ser comunidad misionera juntos. Es mucho más sencillo trabajar juntos en familia, cumpliendo la misión, siendo una comunidad creativa, en lugar de ser una comunidad o un individuo aislado. Somos una comunidad creativa. ¿Por qué digo creativa? Porque estamos dando el evangelio de Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Y tú y yo fuimos llamados, por eso Dios nos puso en esta comunidad, para que trabajemos juntos. No estamos aquí para venir y ser espectadores, no estamos aquí para ser solamente parte de una congregación y sentirnos especial. Todos hemos sido llamados a servir, pero a hacerlo juntos. Tú conmigo y yo contigo. Amén, hermanos. Y trabajamos juntos. Cuando tú invitas a una persona y traes a tu amigo, cuando traes a tus amigos, a tus familiares, invitas a tus compañeros, estás haciendo la obra de Dios y juntos recibimos a tu amigo y decimos, bienvenido, qué bueno que estás aquí, porque no estamos solos. Cristo nos mandó como una comunidad creativa. Amén. No solamente eso, dice la Escritura aquí, Jesús les dio autoridad. Tenemos una autoridad derivada. Tenemos el permiso del Creador del universo de anunciar el evangelio. No sé si te has puesto a pensar en esto. El Dios creador del universo te dio el permiso y la autoridad de anunciar el evangelio de Jesucristo. Creo que eso cambiaría mucho nuestra actitud cuando pensamos que nos da vergüenza, nos da pena anunciar el evangelio. Uy, qué vergüenza, qué pena, ¿qué van a decir? Siento que estoy molestando a la gente. Bueno, déjame decirte que tú tienes el permiso y la autoridad del Señor. Nuestra autoridad es derivada. ¿Qué significa esto? Que es Cristo quien nos dio la autoridad. Así como se la dio a los discípulos no salieron, ahora sí como decimos nosotros en México, por sus pistolas.
Nada más porque ellos querían, porque se les antojó hacer un nuevo movimiento. Por ahí algunas personas dicen, es que a los discípulos se les antojó hacer una nueva religión, estaban cansados del judaísmo. En ninguna manera, los discípulos no estaban cansados del judaísmo. Los discípulos comenzaron a predicar el evangelio porque recibieron autoridad del autor del evangelio, Cristo Jesús. Y cuando Jesús resucitó, dice, toda autoridad me ha sido dada, por eso vayan. Llevan mi autoridad. Le preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad haces eso? Pues con la autoridad de Dios. Y hoy a ti el diablo, el mundo y la carne te va a preguntar, ¿con qué autoridad predicas? Pues con la autoridad que me dio Cristo. Cuando hablamos de la autoridad, hablamos de esto. Número 1, el poder del Espíritu Santo en ti. ¿Sabes que el poder del Espíritu trabaja en ti cuando predicas el evangelio? En ocasiones decimos, yo no sé hablar, yo no tengo muchas palabras, no estudié, apenas terminé primero de primaria, apenas aprendí a leer. Déjame decirte que eso no es la base de tu autoridad. La base de tu autoridad para anunciar el evangelio es el Espíritu de Dios en ti. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si tú eres nacido de Dios, si el Espíritu Santo está en ti, tú tienes poder del Espíritu de Dios. No solamente eso, no solamente tienes el Espíritu de Dios dentro, pero estás ungido con el poder de Dios. Esto significa el Espíritu está en ti y sobre ti para servir a Dios. Y déjame decirte, como decía la Escritura, que los discípulos sacaban demonios y los demonios se les sometían y hacían un montón de cosas. Eso era solamente la señal de la autoridad que Dios había dado. Quizá hoy no es el punto de que tú andes sacando demonios. Muchas personas consideran eso, pero no. Déjame decirte que la autoridad que tenemos es para anunciar el evangelio. Amén. Pero luego el Señor les dice algo interesante. No lleven ni bolsa, ni una túnica extra, ni nada. Los está mandando el Señor Jesús a un viaje misionero, a andar por las calles, literalmente nada más con lo que tienen puesto. Ni dinero, ni un pancito, ni un sándwich, ni nada. Así nada más los está enviando el Señor. ¿Dirías tú que esa no es una muy buena estrategia? Porque generalmente cuando tú vas a hacer algo grande, tan importante como eso, haces una planificación y organizas y preparas recursos y haces una campaña y Jesucristo les dice, ¿saben qué? Les voy a dar la comisión. Nada más quiero que anuncien nada más algo pequeñito, el evangelio del reino. Y no quiero que lleven absolutamente nada. Hoy en nuestra cultura eso es anticultural. Pero es que el Señor estaba enseñando una cosa. Le está enseñando a sus discípulos a ser flexibles y dependientes ¿de quién? De Él. Para que los discípulos digan, oye, pero si no llevas pan, ¿quién va a dar? Y que digas como Abraham dijo cuando no llevaba el sacrificio. ¿Se acuerdan ustedes? Y que Isaac le dijo, Padre, aquí está la leña, aquí está esto, aquí está el fuego, aquí está... ¿Y dónde está el cordero? Decía Isaac. ¿Y qué le dijo a Abraham? Dios proveerá. Y es que eso es, hermanos. El pueblo de Dios, hemos sido todos comisionados, pero tenemos que entender que hemos sido llamados a ser flexibles, a servir a Dios en el contexto en el que estamos. Los discípulos no tenían para llevar más, pero sabían que Dios podía proveerles, ayudarles en la circunstancia donde estaban y solamente tenían que ser flexibles. Si hoy no como a las 12, ni modo, tendré que comer a las 7. Pero el Señor va a proveer para mí. Y es maravilloso experimentar. Hermanos, tú y yo estamos experimentando esto en este mismo instante. Estamos siendo flexibles. ¿Verdad? No estamos plantando una iglesia porque tenemos todos los recursos de la tierra. Ahí estamos batallando con edificio, pero gloria a Dios porque el mensaje está siendo dado. Y estamos siendo útiles para el Señor. Y el Señor dice, miren, recuerden, los discípulos van a regresar, le van a decir, Señor, mira lo que hicimos y todo. Y me imagino al Señor diciéndoles, ¿y qué les faltó? Y ellos van a decir, pues nada. Realmente todo nos fue provisto. Qué lección maravillosa, hermanos. ¿Entiendes que el Señor es el proveedor de tus necesidades? Que llega el momento en que tú tienes que decidir o confiar en Dios o depender de ti mismo.
que para servir al Señor llega el momento en que dices, Señor, tengo que soltar y que seas tú quien provea. Para muchas personas, servir a Dios les es algo imposible porque para servir a Dios tienen que soltar a lo mejor algún trabajo, alguna hora extra, alguna oportunidad de dinero, alguna oportunidad. Y el Señor está diciendo, sean flexibles, tengan movilidad, seamos sencillos para servir al Señor. Todos hemos sido, y en este sentido, hermanos, gloria a Dios porque pues todos somos gente sencilla. Y debemos aprender a servir al Señor en ese espíritu de sencillez. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, ¿Dios provee? Claro que sí. Y cuando Dios provee para hacer más, úsalo para su gloria. Y lo vamos a usar. Dios nos va a proveer más. Pero en este momento estamos siendo flexibles con lo que el Señor nos ha dado, creyendo que Dios es capaz de multiplicar lo que nosotros ponemos en sus manos. ¿Estás de acuerdo? Y luego dice aquí algo interesante. Donde quiera que te reciban o entréis, quédate ahí. Contentamiento. Ya me imagino a los discípulos platicando, ¿no? En su primer viaje misionero. Entraron a una ciudad y van de 2 en 2. Imagínense, ¿no? Si son 12 y van de 2 en 2, ¿cuántos equipos son? Son 6 equipos. Y salen los 6 equipos, salen a predicar el evangelio. Y luego entre ellos se comunican. Yo no sé, me imagino a Pedro y a Juan juntos. No sé por qué, pero me los imagino juntos. Y luego me imagino al pobre que le haya tocado Judas, ¿no? Pero en fin, me imagino, no sé, a Andrés y a alguno de ellos, a Tomás. Vamos a hacer Andrés y Tomás. Y resulta que Pedro y Juan le preguntan a Andrés y a Tomás, oigan, ¿y en qué casa se quedaron? Andrés y Tomás dice, ¿qué creen? En esa ciudad había un hermano piadoso que tenía un casonón. Una casota inmensa, nos invitó, llegamos a su casa, comimos, hasta alberca tenía el cuate. Y luego le preguntan Tomás, ¿y a ustedes dónde les tocó? Híjole, dice Pedro y Juan. Y pues a nosotros nos tocó en la casa de un ranchero. Y apenas tenía con qué comer. De hecho, dormimos en el suelo. Y el Señor está enseñándoles. Y les dice el Señor, en la casa que te abran la puerta, ahí quédate. Contentamiento. ¿Saben que el pueblo de Dios es el único que puede tener contentamiento, hermanos? ¿Saben que los hijos de Dios somos los únicos que podemos tener contentamiento? Porque sabemos que Dios está en control. Que Dios es el que da, el que quita, el que bendice. Que sabemos que Dios, que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Que ya sea que Dios nos dé mucho o nos dé poco, Dios está en control. Por eso Pablo dijo en el libro de Filipenses, he aprendido a vivir cual sean mis circunstancias. Sé estar satisfecho y contento con todo. Creo, hermano, que no podemos ser misioneros y servir al Señor si no tenemos un corazón de contentamiento. Porque cuando no hay un corazón de contentamiento, la gente lo ve. Imagínate tú predicando el evangelio, anunciando a Jesucristo, que en Jesucristo, y te ve todo ansioso, insatisfecho. No estás satisfecho con la casa que tienes, no estás satisfecho con la familia que tienes, no estás satisfecho en la iglesia que estás, no estás satisfecho con tu trabajo, te estás quejando. Pues, ¿cuál es el evangelio que estás predicando? Pero el apóstol Pablo les dijo, yo he aprendido a tener contentamiento. Y el Señor Jesús le está diciendo esto, donde quiera que te ofrezcan, ahí quédate. Y a lo mejor en una ocasión te toca la casa grande y en ocasiones te toca la casa pequeña. Pero sírveme donde estás. Familia, ¿estás satisfecho? ¿Estás contento? Fíjate que del contentamiento nace el mensaje. Que diga, Señor, pues estoy contento con lo que tú me has dado, con lo que tú eres para mí. Amén. Entonces la primera verdad es esta, que todos hemos sido llamados. Todos hemos sido enviados. La segunda verdad es la siguiente. No todos van a recibir nuestro mensaje.
Segunda verdad, no todos van a recibir nuestro mensaje. Miren lo que dice versículos 11 al 13. Si en un lugar no os recibieren, dice Jesús, ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que el juicio o el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Jesús dice aquí, hermanos, y si no te reciben, o sea, si te reciben, gloria a Dios, pero también existe la posibilidad que no te reciban el mensaje. Este es el mensaje. El Señor está abriendo el entendimiento a los discípulos y salen los discípulos, dice aquí que salieron, predicaron el arrepentimiento y echaban fuera demonios, tal y como Jesús les decía. Quiero decirte una cosa, cristiano. Tú no eres un vendedor del evangelio. ¿Oíste eso? No somos vendedores. No tienes que llenar una cuota. No es como que tienes que decir, oh, no, pues yo tengo que salvar a 15 personas este año, si no, me pierdo. No tienes que llenar una cuota. Fuiste llamado solamente a una cosa, a predicar y a servir a Jesucristo. A eso fuiste llamado. Tenemos que confiar en que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. La obra la hace el Señor, no la haces tú. La conversión de las personas, el avivamiento en las personas, no lo hacemos nosotros, no lo hago yo, no lo haces tú. Cristo lo hace a través de su palabra. Es por eso que debemos siempre asegurarnos que estamos anunciando la palabra de Jesucristo. No nuestras ideas, no nuestra doctrina, no nuestra filosofía, pero la palabra del Señor. Tu trabajo y el mío es sembrar la semilla, tirar la red y que Dios haga su obra. Pero tenemos que sembrar la semilla. Tenemos que aventarla. Tenemos que decirle a la gente quién es Jesucristo. Tenemos que aventar la red. Debemos ser sabios, dice aquí la Escritura, fíjense lo que Jesús dice, si no te reciben, pues ni modo, no te recibieron. No dice el Señor, fórzalos a recibirte. Es una persuasión gentil la nuestra, hermanos. Se cuenta por ahí de que un hombre aceptó al Señor Jesús en una campaña y era un barbero. Este hombre, y él quería compartir el evangelio y no sabía cómo. Llegó su primer cliente a la barbería y él comienza y dice, quiero compartirle el evangelio, no sé cómo, le comparto el evangelio y no sabía cuándo entrar. ¿Te acuerdas cuando eras así tú y que estás pensando, ¿cuándo le entro? ¿Cuándo? Y nomás estás esperando la entrada, ¿verdad? Así como los toreros, ¿no? Y ahí estaba el hombre esperando. Y el hombre, en el momento que le pone la crema en la cara y todo, agarra la navaja y le pone la navaja en el cuello. Y le pregunta el barbero, ¿estás listo para conocer al Señor? Sí, no fue el buen momento, ¿verdad? Pero este es el punto, hermano. No fuimos llamados a convencer a la gente de esa manera. Nuestro compartir del evangelio es gentil, pero también es con la verdad. ¿Se dieron cuenta de lo que Jesús dice? Si no te reciben en esa ciudad, ¿qué tienes que hacer? Sacúdete el polvo. La costumbre de los judíos era esta. Cuando un judío salía de Jerusalén a viajar a otra ciudad, a otro pueblo gentil, por negocios o por lo que tú quieras, antes de entrar a Jerusalén, el judío piadoso y religioso se sacudía el polvo del mundo porque decía, este polvo no es digno de mi ciudad santa, Jerusalén. Y la gente se sacudía el polvo. Cuando Jesús les dice, cuando entres en una ciudad y no te reciban, y está implicando las ciudades, obviamente las ciudades los está mandando a las ciudades judías. Y lo que Jesús está diciendo es que esas ciudades judías que se creen tan santas, si me rechazan a mí, son malditas. Y esta es la realidad, hermanos. No andamos convenciendo a la gente a la fuerza porque el evangelio no sea verdad, sino porque la gente es responsable de creer y aceptar a Jesucristo. Pero si no lo hacen, ellos le van a dar cuentas al Creador. Una persona que no acepta a Jesucristo, a mí no me va a dar cuentas, ni a la iglesia. Un día va a estar frente a frente con el Señor y el Señor dice, sacúdete el polvo. El libro de Santiago dice, ámalos,
pero odia el estilo de vida que ellos llevan. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando se trata del evangelio. Pero también vean lo que dice el versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Pero no solamente predicaban, ¿qué hacían? Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. Dos cosas que hacían los discípulos. Predicaban, pero también servían a la gente. ¿Sabes cómo nosotros podemos convencer a las personas que Cristo es real? Sí, predicándoles, pero también ¿qué? Sirviendo. Y aquí muchos de nosotros tenemos esta situación. Algunos somos muy servidores. Somos la gente que nos quitamos la camisa por otra persona, le damos right a las personas, ayudamos a las personas. Gloria a Dios por eso. Pero si no estás anunciando el evangelio, el mensaje no está completo. Y hay algunos otros que son buenos para hablar, ¿sí? Arrepiéntete, entrégale tu vida al Señor y mira, Dios es bueno y todo. Y llega la persona y te dice, oiga, ¿podría echarme la mano? No, que Dios te ayude. No. Y ese no es el punto. El mensaje es, predica y sirve. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Pues como Jesús. Es lo que hacía el Señor Jesús, ¿no es cierto? Salía, predicaba, pero también servía a los demás. Y lo hacía con urgencia, lo hacía con dedicación. Y así cada uno de nosotros, en urgencia, en dedicación, vamos, buscamos. ¿Por qué? Porque el día se acerca en que las personas le van a dar cuentas al Señor. Y tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios de lo que estamos haciendo también y de cómo respondemos al Evangelio de Jesucristo. La tercera verdad es esta, hermanos. Anunciar a Jesús es desafiante y hasta peligroso. Anunciar a Jesús es desafiante y hasta peligroso. Vamos a hacer una lectura algo larga, pero es porque es parte de esta historia. Y hoy te voy a explicar un poquito más. Así que vamos a leer versículos 14 al 30. ¿Están listos ahí, hermanos? Y ustedes dirán, híjole, ¿por qué tal? Pues estamos estudiando la Biblia y así es, ¿verdad? La Biblia tenemos que leerla, ¿sí? Versículo 14, ¿están ahí? Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y aprendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, su mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. La mujer odiaba a Juan. Verso 20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a príncipes y a tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué le pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de que los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro. Noten el verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Quiero que pongan atención en esto, hermanos, un momento.
Marcos está utilizando una técnica que los estudiosos de la Biblia le llaman la técnica del sándwich de Marcos. Así le llaman. La técnica, ¿qué es un sándwich, hermanos? Un panecito arriba, lechuguita, jamoncito de pavo, aguacate a fuerzas, ¿verdad? Y luego el otro panecito abajo, ¿verdad? Ese es el sándwich. Bueno, Marcos tiene la costumbre en 9 ocasiones en el Evangelio, comienza una historia, mete una historia en medio y luego termina la historia. ¿Me estoy explicando? Marcos hace eso porque quiere, estas dos historias se complementan la una a la otra. Por eso las mete ahí. Parece como que Marcos está perdido y como esa gente que te está contando una historia y luego se pierde y te cuenta otra y luego regresa. Ese no es Marcos. Marcos lo hace a propósito. ¿Me estoy explicando? Entonces, si ustedes se dan cuenta, Marcos inicia contando la historia de cómo envió a los discípulos. Y hasta el versículo 30, Marcos cierra la historia cuando dice, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. O sea, cuando regresan. Pero mete Marcos la historia de la muerte de ¿quién? ¿Por qué? Bueno, porque Marcos ve el llamado a predicar el evangelio y el martirio los ve de la mano. El discipulado y la muerte van de la mano. El servir a Jesucristo y el autosacrificio van de la mano. No puedes tener el uno sin el otro. No puedes decir yo quiero servir a Jesucristo y que todo me vaya bien. No es así. El Señor dice en la escritura, Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome ¿qué? Su cruz. Y la cruz es símbolo de muerte. Lo que Marcos está diciendo es que el llamado al discipulado es un llamado al sacrificio. No caigamos en la tentación de convertir el evangelio en un mensaje de prosperidad, bienestar y alegría. Porque ese no es el evangelio. El evangelio no es un mensaje de prosperidad, bienestar y alegría. Sí, Jesús nos ofrece, ahí está eso en su pantalla, Jesús nos ofrece la vida abundante, pero esta vida viene después de responder al llamado, ¿al qué? Al arrepentimiento. Y este mensaje causará no solo incomodidad, pero antagonismo en muchos. Eso significa a muchos les va a desagradar tanto que te van a odiar. ¿Qué te van a odiar? Nuestro mensaje, mis hermanos, ¿sí? El mensaje y nuestra vida, escucha esto, cristiano, nuestro mensaje y nuestra vida exponen las tinieblas a nuestro alrededor. Nuestro mensaje y nuestra vida exponen las tinieblas a nuestro alrededor. Quiero que sepan que este Herodes que mató a Juan el Bautista tenía muchas tinieblas en su vida. Les voy a platicar un poquito de Herodes. Prepárense para los que les guste el chisme, porque les voy a contar un chismecillo. Sí, un chismecillo de Herodes. Resulta que Herodes, le llaman Herodes el tetrarca. Herodes quería ser rey de Jerusalén, pero su papá no lo dejó ser rey, sino que lo decomisionó como tetrarca, un gobernador de 4 provincias. En lugar de ser rey, lo puso como gobernador. Número 1. Cuando Marcos dice el rey Herodes, es sarcasmo. La gente a su alrededor sabían, el rey Herodes, si todos sabemos quién es él. Que quería ser rey, pero no se le hizo. ¿Están entendiendo? Era sarcasmo. Pero Marcos lo incluye porque quiere revelar el corazón de este hombre. No solamente esto. El papá de Herodes, el tetrarca, fue un hombre que tuvo como 12 mujeres y de esas 12 mujeres tuvo un chorrocientos de hijos. ¿Sí? Dentro de esos hijos había 2 medios hermanos,
Felipe y Herodes el tetrarca, medios hermanos. Otro de los medios hermanos de Felipe y de Herodes tuvo una hija que se llamaba Herodías. Herodías era sobrina de Felipe y sobrina de Herodes. ¿Están conmigo? Felipe se enamora de su sobrina y se casa con ella. ¿Ok? Herodes el tetrarca estaba casado con otra mujer. Fue a visitar a Felipe a su casa y estuvo un tiempo, y Herodes se enamora de su cuñada, que a la vez es su sobrina. Hermanos, esta es una historia de rancho. ¿Están entendiendo la historia? Se enamora de Herodías y Herodías le pone el cuerno con Herodes. Herodes se divorcia de su mujer y se juntan ellos. Esta es la historia de ellos. No solamente esto. Ustedes acaban de ver la historia que Herodes cumple años, y en el cumpleaños se acostumbraba llamar a una prostituta para bailar y hacer bailes sensuales y desnudarse enfrente del cumpleañero. Esa era la fiesta. No había piñata, había una mujer ahí. Resulta que esta persona es Herodías, tiene una hija con Felipe. ¿Están conmigo? Pues esta hija de Felipe, que es su sobrina nieta de Herodes, baila para su abuelo tío. Y cuando dice la escritura aquí que Herodes le agradó mucho el baile, no significa, ¡ay, qué bonito bailaste!, ¿verdad? El baile de la Cenicienta. No. Le excitó ver a su sobrina nieta danzar. Y es por eso que este hombre le ofrece todas las riquezas, porque eventualmente él quiere tener algo con ella. Bienvenidos a la iglesia, hermanos. Sí. Esta es la terrible historia de Herodes y la mugre en la que vivían. Pero había una vida y un mensaje que no lo dejaba en paz. Ni lo dejaba en paz a él, ni dejaba en paz a Herodías, ni dejaba en paz a esa familia perversa y oscura. Juan el Bautista y su mensaje. Su vida y su mensaje revelaban la oscuridad que había en ellos. ¿Te preguntas tú por qué el mundo odia al cristianismo? Porque la vida y mensaje que nosotros tenemos es luz. Y las tinieblas odian la luz. ¿Entiendes? Esa es la situación. Cuando Juan el Bautista está anunciando, prácticamente le está diciendo a Herodes, para empezar, tú no eres rey. Y Juan el Bautista está preparándole el camino al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. ¿Están conmigo, hermanos? Pero esto es lo que dice la Escritura. Vean Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Te pregunto a ti, cristiano, ¿ese es el tipo de vida que estás viviendo? Vida tan íntegra, obediente, que solo tu vida y tu mensaje del evangelio está causando incomodidad a la gente a tu alrededor. Debería. No estoy diciendo que andes buscando en Facebook y en las redes sociales en qué señalar a la gente. Eso no estoy diciendo. Estoy diciendo que tu vida pura, tu vida dedicada al Señor, tu vida de luz, trae convicción a las personas a tu alrededor. ¿Este es el caso tuyo? Porque esta es la manera que nosotros debemos ser para los demás. ¿Me estoy explicando? La segunda cosa que quiero que vean, hermanos, es que nuestra vida y mensaje van en dirección opuesta al de esta sociedad. Vamos en un camino completamente diferente, opuesto. ¿Me estoy explicando? Y cuando vas en un camino opuesto y viene una multitud y vas tú, ¿sabes qué es lo que va a pasar cuando tú vas en un camino opuesto y viene una multitud? Te van a golpear. Vas a chocar con esas personas. Y esa es la figura que estamos viendo aquí.
Juan el Bautista está preparando el camino al Señor, mientras que Herodes, Herodías, su hija y toda su prole están preparando otro camino. Y eso va a causar antagonismo, va a causar ira, va a causar incluso hasta violencia. Gloria a Dios, hermanos, no estamos nosotros viviendo en tiempos de persecución, pero quiero que sepas que de todos modos estamos siendo rechazados, señalados, juzgados por la sociedad. Y está bien, tiene que suceder. Hermano, ese anhelo que tenemos en ocasiones como cristianos de que el mundo nos acepte no es divino, no es de Dios. No debemos desear que el mundo nos acepte. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Parece que luchamos más por la aceptación del mundo que por agradar a nuestro Señor. Y no es así. Quiero que vean, está en su pantalla 1 Pedro capítulo 4, verso 4 al 5. Esta es la manera que reacciona el mundo a nosotros cuando vivimos en camino opuesto. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué pasa? Os ultrajan. ¿Están conmigo? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pedro ve a la humanidad así, corriendo juntos, hombro con hombro, en el camino de la perdición, y a ellos les molesta, les desagrada que tú y yo caminemos en sentido contrario. Es lo que está sucediendo aquí. Significa, hermano, y literalmente la palabra aquí, que es la palabra suntrecho, así se llama la palabra, significa hombro a hombro como soldados. Y el mundo va caminando hombro a hombro como soldados. Y van caminando en el camino opuesto al nuestro. ¿Entiendes eso, hermano? Por eso Jesús dijo, el que se quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Literalmente. La sociedad se reúne para vivir en los mismos valores en conjunto. Y yo digo, hermanos, por eso es importante lo que decían anteriormente. Estamos viviendo nuestra vida creativa, nuestra vida santa, debemos vivirla ¿cómo? Juntos. Porque el mundo se une para vivir su vida juntos. Hoy más que nunca, tú y yo, el pueblo de Dios, debemos estar unidos, sirviendo al Señor. ¿Sí? Entiende, el mundo obtiene confianza al asociarse estrechamente entre ellos. Se buscan, justifican lo que hace el mundo con el pensamiento colectivo, la presión social, ¿no es cierto, hermanos? Justifican lo que hacen por medio de las redes sociales. Constantemente vas a ver gente abogando por un estilo de vida que va en contra del Señor y están buscando acumular más seguidores, más prosélitos. ¿Para qué? Para justificar su propia vida. Mientras más gente esté de acuerdo con mí, piensa el mundo, entonces mejor estoy yo. Pero esa no es la verdad. La verdad es que nuestra vida va a estar agradable solamente cuando está en unión y en acuerdo con Cristo. Amén, hermanos. Pero el mundo te va a querer presionar. El mundo va a quererte hacer sentir que tú eres el que está fallando. El mundo, con su culto al sexo, al poder, a la fama, a la belleza, a la comodidad, al placer, con su culto al yo, te va a presionar para que tú entres en ese estilo de vida. Y les va a extrañar cuando tú no pienses así. Les va a molestar cuando no pienses así. Les va a desagradar cuando tú no estés enfocado en ser rico. Cuando tu prioridad no es la riqueza. Cuando tu prioridad no es el placer, al mundo le va a sacar de onda, pero también le va a molestar. Cuando tu prioridad no es el sexo o el placer, al mundo le va a desagradar. ¿Y sabes qué vas a recibir de eso? Antagonismo. Es lo que vas a recibir. Pero está bien. Por eso Marcos incluyó la historia de Juan el Bautista. Y como que le dice a los discípulos y a sus lectores, ¿quieres ser seguidor de Jesucristo? Pues mira la vida de Juan el Bautista. Decía un señor mayor en mis tiempos de niño, échate ese trompo a la uña, échale pluma,
Calcúlale si eso es lo que quieres hacer. Hermanos, un hombre por seguir a Jesucristo, este hombre se llamaba Nicholas Ridley, iba a ser ejecutado por seguir a Jesucristo. Y la noche anterior de que iba a ser ejecutado, su hermano llegó y le dijo, ¿quieres que esté aquí contigo en la prisión, pasar la noche contigo para confortarte? Y este cristiano dijo, no, esta noche planeo orar, acostarme y descansar. Porque mañana voy a estar con mi Señor. Y este es el corazón, esta es la palabra de ánimo para ti y para mí, hermano. Sí, en el mundo tendrás aflicción, pero recuerda, Cristo venció al mundo. La palabra de Dios en Isaías dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y a pesar de que estés en oposición al mundo, a pesar de que el mundo te rechace, tú puedes encontrar paz descansando en Jesucristo, meditando en Jesucristo. Aunque padre y madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Amén, hermanos. La última cosa que quiero meditar es esta. Meditemos un poquito en Herodes. El último punto es este. El respeto no es arrepentimiento ni relación. El respeto no es arrepentimiento ni relación. No es suficiente tener respeto por las cosas de Dios. No es suficiente tener respeto por Diosito o por Dios o por la Virgen o por Jesucristo. Herodes, ¿se dieron cuenta? Herodes no quería matar a Juan. La Biblia dice que Herodes, de hecho, temía a Juan. Incluso le gustaba escuchar a Juan. En aquel entonces, la gente poderosa patrocinaba a ya sea patrocinaba músicos, patrocinaba gente estudiada, gente elocuente, o patrocinaba gente religiosa, de religión. Los patrocinaba para que estuvieran en su corte haciendo el show para ellos. ¿Me estoy explicando? Herodes no quiso matar a Juan. Herodes lo que hizo es aprisionar a Juan, pero lo patrocinaba en el sentido que no lo mataba, lo mantenía vivo, y de vez en cuando Herodes decía, ¿sabes qué? Ay, me siento espiritual el día de hoy. Me siento como que hoy quiero saber de Dios. Ya mandaba a llamar a Juan el Bautista. Lo escuchaba. Y luego lo mandaba a prisión de nuevo. ¿Están conmigo, hermanos? Herodes podría decirse que era un hombre religioso, espiritual. Definitivamente tenía un corazón de hotel porque se enamoraba de la persona que se le pusiera enfrente. Pero Herodes no tenía una relación con Dios. Herodes tenía respeto por Juan y por Dios y por las cosas santas, pero Herodes estaba tan lejos de Cristo y de Dios y de la eternidad como el peor asesino. Porque el respeto no es relación. Ser una persona espiritual no te da acceso a la presencia de Dios ni al reino de Dios. Ser una persona buena o querer ser una persona buena no te quita la culpa de los pecados pasados, ni te quita la naturaleza perversa que heredaste de Adán. A la hora de la prueba, Herodes reflejó lo que verdaderamente tenía, porque a Herodes le faltaba una cosa: tenía dinero, tenía poder, tenía influencia, tenía la mujer con la que se había enamorado. Tenía todo lo que quería, pero algo le faltaba. Su corazón estaba muerto en sus delitos y sus pecados. Le faltaba una nueva naturaleza que pudiese disfrutar a Dios y disfrutar a Dios en su plenitud, de manera que no necesitaba de sexo, de placer, de poder, de dinero, de ninguna de esas cosas. Herodes necesitaba de todas estas cosas porque le faltaba lo único que realmente necesita todo hombre: una relación personal con Dios.
Y lo cierto es de que hay muchas personas respetuosas de Dios que nunca van a tener una relación con Él. Hay muchas personas religiosas y mucha gente buena que nunca van a tener parte con Cristo en la eternidad porque les faltó una sola cosa: arrepentirse y creer en el único camino que Dios proveyó para ellos en salvación y vida eterna, Jesucristo mismo. Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista. Estaba equivocado. Jesús no era Juan el Bautista. Jesús era el Mesías. Jesús era la respuesta a su vida. Jesús era el Salvador del mundo. Jesús era Dios encarnado. Jesús era su Rey, el verdadero Rey. Jesús era su única solución y Herodes nunca lo conoció. Esta noche, quizá tú te encuentres como Herodes. Esta noche quizá tú seas la persona religiosa, la persona buena, la persona con buenas intenciones, la persona respetuosa. Tienes todo menos a Jesucristo. Y hoy te quiero decir, abre tu corazón a Jesús. Entrega tu vida a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Y esto es lo que Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cristianos, hemos sido llamados a anunciar y seguir predicando que Cristo es la buena noticia para este mundo. Amén. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio, ese honor de ser llamados tus hijos y de ser comisionados para darte a conocer a este mundo. Ayúdanos a recordar y entender que todos tus hijos hemos sido llamados a compartir las buenas noticias. Ayúdanos a recordar, Señor, con la actitud que debemos vivir, que nuestro trabajo es anunciar y dejar a ti el resultado. Y que sí, Señor, nuestra vida va a ser objeto de burla, de ataque, pero, Señor, ese es el camino de la cruz, ese es el camino de la verdad. Te pido, Señor, que esta noche, si hay alguien que necesita entregar su vida a ti, que hoy lo haga. Ábrele su corazón. Mientras estamos orando, familia estén orando, quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que diga, ¿sabes qué? Yo me identifico con Herodes. No porque estés viviendo como él, pero quizá también te pensabas una persona buena o respetuosa y te das cuenta que eso no es suficiente. Que en realidad lo que necesitas es una relación personal con Jesucristo, el que murió y resucitó y dio su vida por ti. Esta noche tú puedes tener esa relación con Jesucristo. Si tú abres tu corazón a Él y dices, ¿sabes qué? Yo me entrego a Él. Le quiero pedir perdón a Jesús. Quiero estar seguro que tengo una relación con Él. No voy a confiar ni en mi bondad ni en mi respeto. Voy a confiar en lo que Él hizo por mí. Y ayúdanos, Señor, a seguir haciendo nuestra parte, compartiendo el Evangelio, invitando a nuestros amigos, presentándoles a Jesucristo con nuestra vida y con nuestras palabras. Te pido que ayudes a mis hermanos. Ahí donde están, familia, piensa en una persona a la cual tú necesitas compartirle a Jesucristo. Piensa en un familiar, en un amigo. Y hoy dile al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a compartir la verdad. Te pido, Señor, que tú ayudes a mis hermanos. Tú ya les has puesto en su corazón a esa persona o personas. Úsanos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén.